se nos plantean 4 ejercicios muy sencillos acerca de dinámica. Primero, teniendo este sistema de dos masas ligadas por una cuerda, con un plano que tiene fuerza de rozamiento distinto de cero, saber cuántas fuerzas hay sobre cada masa y plantear sus diagramas de fuerza. Entonces, evidentemente, la masa M1 únicamente tiene interacción con la cuerda y con la tierra, no tiene interacción con ninguna otra cosa. Por ende, solo tendrá dos fuerzas: la fuerza que le ejerce la tierra, que es el peso, y la fuerza que le ejerce la cuerda, que es la tensión. Para la masa M2, ya sabemos que el plano tiene fuerza de rozamiento, por ende, tiene que haber una fuerza de rozamiento. Si estas masas son iguales, por lo menos, esta masa se va a mover hacia arriba y por ende la fuerza de rozamiento irá en el sentido contrario del movimiento, en este caso hacia abajo. También tiene la fuerza de la cuerda, que es la tensión. Estas dos masas están ligadas por la cuerda, por ende esta también sufre la fuerza de tensión. La interacción con la tierra, el peso, y la interacción con el plano, la normal. Entonces, al dibujar el diagrama de fuerzas tenemos para la masa M1, hacia abajo el peso, hacia arriba la tensión. Para la masa M2, hacia abajo de este plano la fuerza de rozamiento, hacia arriba la tensión, hacia el centro de la Tierra el peso. Y la normal, normal en matemáticas quiere decir perpendicular. ¿Perpendicular a quién? Al plano que está sosteniendo a la masa. En este caso sería esta recta que se planteó aquí, que se dibujó aquí. Entonces, por esta recta estará dirigida la normal, que es perpendicular, es decir, tiene 90 grados con el plano que sostiene a la masa. Y en este caso, este sería la normal. Entonces, el siguiente ejercicio está ligado directamente al anterior. Entonces nos dice que supongamos que M1 y M2 son iguales y son iguales a M. Que el sistema se encuentra en reposo y que tenemos que hallar la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué quiere decir que el sistema esté en reposo? Quiere decir que, según la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas siempre va a ser igual a masa por aceleración. Pero como el sistema se encuentra en reposo, quiere decir que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Entonces, para M1, tenemos que tensión menos porque esta fuerza va hacia abajo. Entonces, menos mg debe ser igual a 0. De aquí se deduce directamente que la tensión será igual a mg. Entonces, notemos algo. Para la masa M2, ¿quién realmente nos interesa? Nos interesa únicamente las componentes de la fuerza que van en el sentido del movimiento. La masa se mueve así, no se mueve así. Por ende, únicamente nos interesa lo que vaya a ver acá. Entonces, aquí podemos plantear esta recta y este ángulo será igual al ángulo θ que hay en el plano. Entonces, para M2, entonces, ¿qué tenemos? Una fuerza que va hacia arriba, que se llama T. Una fuerza que va hacia abajo, que se llama fuerza de rozamiento. Y además tenemos una componente de la fuerza del peso, porque como el peso está aquí inclinado, tiene una componente hacia este lado y una componente hacia este lado. Nos interesa naturalmente esta componente, que coincide con el cateto opuesto de este triángulo que está acá. Coincide con el cateto opuesto de ese triángulo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Como es cateto opuesto, tenemos que utilizar la función seno. Entonces, esto será mg por el seno de θ, y el negativo porque va hacia abajo, va en la misma dirección de la fuerza de rozamiento, y esto será igual a 0. Entonces, finalmente, de esta ecuación podemos decir que la fuerza de rozamiento será igual a la tensión menos mg
por el seno de teta. Pero claro, ya habíamos dicho que tensión también era igual a mg. Es decir que esto será mg menos mg seno de teta. Y esta será la fuerza de fricción o de rozamiento que estamos buscando. Ahora bien, miremos el tercer problema. El tercer problema en realidad únicamente es aplicar unas condiciones muy específicas sobre la ecuación que ya encontramos, porque me pide ya la fuerza de rozamiento cuando esas dos masas son iguales, que fue lo mismo que supusimos acá, cuando el ángulo vale 30 grados y cuando la gravedad vale 10 metros sobre segundo. Entonces no resta más que aplicar la fórmula que ya habíamos encontrado. Entonces, fuerza de rozamiento igual, ese mg lo podemos factorizar. Entonces nos da mg factor de 1 menos seno de teta. Entonces mg, ¿quién es m? 1 kilogramo. Entonces fuerza de rozamiento será 1 kilogramo por la gravedad, que será 10 metros sobre segundo al cuadrado, por 1 menos el seno de 30 grados. Por el seno de 30 grados. Entonces, 1 por 10, 10 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es lo mismo que decir newtons. Por 1 menos el seno de 30 grados. Pero, ¿quién es el seno de 30 grados? El seno de 30 grados es un medio. Es decir, que esto me da 10 newtons por un medio. Y es decir, la mitad de 10. Es decir, que la fuerza de rozamiento en este caso valdrá la mitad de 10. Es decir, 5 newtons. Entonces notemos que no hicimos más sino reemplazar los datos en la fórmula que ya conocíamos, porque la condición es la misma, es decir, que las masas sean exactamente iguales. Listo. Por último, resolveremos este problema que me dice que yo tengo una masa de 20 kilogramos a la cual se le aplica una fuerza de 2000 newtons en la misma dirección del movimiento. Inicialmente esa masa se mueve con 1 metro sobre segundo de velocidad y yo quiero saber después de 2 segundos cuál será su posición. Entonces recordemos otra vez, la fórmula cinemática nos dice que la posición final será igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación cinemática fundamental. Pero en este caso podemos decir de entrada que esta posición inicial es 0. Porque yo estoy midiendo una distancia, entonces puedo suponer de entrada que esa posición es 0 y a partir de esa posición se mide la distancia. Entonces, ¿qué nos queda? Que posición final igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces notemos lo siguiente, tenemos velocidad inicial, tenemos tiempo, pero no tenemos la aceleración. Sin embargo, tenemos una masa y una fuerza. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Que fuerza es igual a masa por aceleración. O es lo mismo que aceleración será igual a fuerza sobre masa. En este caso, esto sería igual a 2000 sobre 20 y eso nos da 100 metros sobre segundo al cuadrado. Esto se obtuvo de reemplazar los datos que nos da el problema de fuerza 2000 newtons y de masa 20 kilogramos. Entonces no resta más sino reemplazar. Entonces
X final igual a velocidad inicial, 1 metro sobre segundo, por el tiempo, 2 segundos, más 1 medio de la aceleración, que es 100 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. El tiempo es 2 segundos, todo esto al cuadrado. Entonces, nos resta más 1 por 2. Segundo con segundo se elimina. 1 por 2, 2. X final igual a 2 metros. Entonces, 1 medio de 100, es decir, la mitad de 100, 50. Y 2 al cuadrado, 4. Recordemos que este cuadrado se reparte tanto para el 2 como para el segundo. Es decir, aquí hay un segundo al cuadrado que se va a eliminar con el segundo al cuadrado que está aquí y efectivamente me va a quedar en metros. La mitad de 100, 50. 50 por 4, 200. Es decir, más 200 metros. Eso quiere decir que la posición final será igual a 202 metros, que era el resultado al que queríamos llegar.